El Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, sí, como siempre, en todos los videos que yo hago, siempre primeramente le doy gracias a mi Señor Jesucristo. Y mi manera siempre de introducirme así a todos los videos o audios que yo hago es porque siempre tengo que reconocer en todo tiempo que todo se lo debo a Él y que todo es gracias a mi Señor Jesucristo que puedo estar aquí. Y más en estos tiempos que estamos pasando por esta situación tan difícil, por esta situación que estamos enfrentando todos los seres humanos. Estamos en un tiempo donde todo el mundo está pasando por dificultad con este azote que ha estado azotando a toda la humanidad por esta pandemia llamada el coronavirus. Y en este día quiero compartir un versículo con todas aquellas personas que lo han de escuchar y también refiriéndome a todo lo que está sucediendo en estos tiempos, porque en realidad estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde todos nosotros nos es necesario comprender y entender qué es lo que nos dicen las Escrituras y qué es lo que nos hablan las Escrituras. Sabemos, todos aquellos que somos lectores de la Biblia, sabemos que todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios y es algo que ya estamos conscientes de que va a pasar, y aún cosas más que vienen sobre la tierra, que vienen sobre los seres humanos. Pero todo esto Dios lo está haciendo por amor a veces a la humanidad, porque muchas veces es la única manera que nosotros podemos arrepentirnos. Y muchas veces, aunque nosotros comprendemos y entendemos que ya está escrito en la palabra de Dios, muchas veces cuando llega nos llega de sorpresa. Para otras personas también les llega de sorpresa. Desgraciadamente hay muchas personas que han perdido la vida, pero muchas personas se están negando a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y se están negando a aceptar el regalo que Dios ha preparado para toda la humanidad. Sabemos que todos nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos ser librados de todas las cosas que vienen, y ese único refugio se llama Jesucristo, del que yo quiero hablarle a usted que me escucha en este día. Y quiero tocar un tema donde es un poco controversial, pero el tema le he puesto así: ¿pueden los hombres interceder por los muertos? ¿Qué dice la Biblia de esto? Veamos lo que nos dice Dios por medio del profeta Ezequiel. En Ezequiel 18:4 nos dice así, leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y nos dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el Espíritu Santo, hablando por medio del profeta Ezequiel, nos da una revelación muy importante para cada uno de nosotros, todos aquellos que analizamos las Escrituras, y para aquellos que aún no han empezado a escudriñar las Escrituras. Yo les invito a que escudriñen las Escrituras y busque y vea que todo está escrito en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que todo lo que está escrito en la palabra, que es palabra de Dios, Dios lo respalda y Dios va a cumplir aquello que Él dejó escrito. Y nosotros miramos en esta palabra que nos dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que toda alma que peque, esa alma morirá. Pero si nosotros analizamos, todas las almas, todos los seres humanos vamos a morir. Se va a llegar un día cuando todos los seres humanos, todos vamos a morir, sea que estemos en Cristo o sea que estemos fuera de Cristo, pero todos vamos a morir de este cuerpo terrenal. Todos un día se va a llegar el tiempo donde vamos a terminar los años de vida que Dios nos va a permitir vivir en esta tierra. Pero ¿de qué muerte nos está hablando entonces aquí? Cuando ya todos ya sabemos que tanto el justo como el impío, tanto el justo como el pecador, se va a llegar un día cuando todos vamos a morir de la misma manera. Todos tenemos un día que morir. Entonces lo miramos en el siguiente versículo que se encuentra en el libro de Romanos 6:23, que nos dice así: porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí podemos nosotros analizar en este pasaje que nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿de qué muerte nos está hablando la palabra de Dios? Nos está hablando de la muerte que es eterna, aunque hay muchas personas que tienen en su concepto, en su entendimiento que no va a haber un después de la muerte, pero la palabra de Dios nos dice que va a haber un después de que nosotros moramos y salgamos de este cuerpo, es cuando nosotros vamos a entrar a lo que es eterno, donde existe solamente un reino, donde solamente existe uno que es rey y donde solamente hay una sola voluntad, hay una sola ley y solamente hay una sola palabra, donde solamente hay uno que es el que decide qué es lo que se va a hacer con cada uno de nosotros. Ahorita en este tiempo nosotros tenemos el libre albedrío, podemos decidir a dónde ir, podemos decidir qué comer, qué vestir y podemos mover nuestro cuerpo hacia donde nosotros queramos moverlo. Podemos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo o podemos entregársela al mundo, podemos vivir nuestra vida como nosotros queramos. Pero la palabra de Dios nos dice que se va a llegar un día cuando nosotros tenemos que ir a cuentas con el juez, el juez que está sentado en el trono, y en ese día nosotros no vamos a poder tomar la decisión a dónde iremos, porque en ese día nos dice la palabra de Dios que el único que tiene la palabra es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Él es el que va a decidir el lugar donde pasaremos la eternidad. En vida todos tenemos una oportunidad cuando nosotros tenemos vida de no perder nuestra salvación, de que nuestra alma no se pierda, de que nuestra alma no muera eternamente en el juicio, en el castigo. Hoy, usted que me está escuchando tiene una oportunidad de venir a nuestro Señor Jesucristo y recibir lo que nos dice aquí. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mas el regalo de Dios para todos nosotros que lo recibamos, mas el regalo de Dios para todos aquellos que lo recibamos es vida, vida de entre los muertos. El Señor nos habla que todos aquellos que le recibamos, Él nos dará la vida. En nuestro Señor Jesucristo hay vida. Aunque nosotros aceptemos al Señor Jesucristo en esta vida, aún de todos modos sabemos que vamos a morir. Pero nos está hablando de la vida eterna, que hay una vida eterna que está en el Señor Jesucristo y que Él promete que toda persona que lo acepte como su Señor, como su Salvador, no morirá eternamente, sino que vivirá. Eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan 11:25, donde el Señor resucita a Lázaro, donde el Señor Jesucristo nos dice que Él es la resurrección y la vida. Así es que si nos habla que Él es la resurrección, quiere decir que Él va a resucitar aquello que ya ha muerto. Pero todo aquello que muera en el Señor Jesucristo se compromete a darle vida. En el libro de Mateo 6:1, para ir entrando en el tema más a fondo, nos dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. O sea, nos está hablando aquí de que hay una recompensa que los hombres podemos recibir en este mundo. Hay una recompensa que nosotros podemos recibir por nuestras acciones, por las cosas que nosotros hagamos o por las obras que nosotros hagamos en este mundo. Vemos en el libro de San Lucas 16:25, para ir entrando más, para ir comprendiendo más lo que quiero aclarar con estos versículos. Dice, en Lucas tenemos la historia del rico y Lázaro. Entonces en este versículo nos dice, pero Abraham
En Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces podemos mirar que este hombre, el rico, recibió siempre su recompensa en este mundo, en esta tierra. Lo que quiero llevar a entender es que muchas personas que ahora están viviendo su vida creyendo y pensando que después de que partan de esta tierra alguien va a poder hacer algo por ellos para librarlos del castigo eterno. Lo que nos está dando a entender este versículo es que lo que nosotros recibamos en esta vida, según lo que nosotros recibamos, eso nos espera. Si nosotros en este mundo vivemos y no ponemos atención que un día vamos a morir, y en ese día, si nosotros moremos fuera de nuestro Señor Jesucristo, nos espera una condenación eterna, porque hay muchas enseñanzas donde se ha ido enseñando que después de que el ser humano muere, se pueden hacer cosas que lo pueden ayudar a salir del castigo. Pero la Biblia nos dice completamente todo lo contrario. La Biblia nos habla que toda persona que muere, cuando aquella persona muere, se terminó su oportunidad. Si nunca aceptó al Señor Jesucristo, ahí se terminó su oportunidad de poder entrar a la vida eterna, y solamente le espera el juicio final, cuando irá al castigo eterno, como nos lo dice en el libro de San Mateo. Nos dice en el libro de San Mateo, no recuerdo si es 25 o 26, donde nos dice en el versículo 41, que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, podemos estar completamente seguros que todo lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento y es verdadero, y es algo en lo que podemos confiar y creer que todo lo que esté escrito, así como está escrito, así es. Y si nosotros rechazamos esa palabra, un día vamos a darnos cuenta de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios era real y era verdadero, pero será muy tarde cuando nos encontremos, así como se encontraba este hombre que nos habla en San Lucas 16, del 19 en adelante, donde nos habla la parábola del rico y Lázaro, que el rico tuvo todos sus bienes en este mundo, pero Lázaro, dice que Lázaro siempre vivía afligiendo su vida. Pero nosotros miramos aquí en este pasaje que el rico clama encontrándose en un lugar de tormento, porque él deseaba salir de ese lugar, pero el Señor le dijo muy claramente, hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes y ahora Lázaro es consolado aquí. Nosotros podemos entender y comprender que ya no hay oportunidad de salir cuando nosotros entramos en ese lugar. En ese lugar se entra, pero ya no hay salida. La única oportunidad que nosotros podemos tener es que nosotros podemos evitar ir a ese lugar ahora, en este tiempo. Podemos evitar de ir a ese lugar, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad de no ir a ese lugar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo y asegurar que desde hoy nosotros estaremos en Cristo. En el Salmo 49:7 nos dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entonces nosotros podemos entender y comprender que la palabra del Señor Jesucristo nos dice así, que ningún ser humano podrá redimir al hermano, dice, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces podemos entender nosotros que la palabra de Dios nos dice que jamás se logrará la redención de una alma. Todos aquellos que moramos fuera de la voluntad de Dios y sin Cristo, jamás se podrá lograr la redención del alma. No se podrá sacar de ese lugar donde iremos. No habrá cosa que nos pueda sacar de ahí. Aún ni Dios nos puede sacar de ahí, porque Él mismo estableció
en su palabra y Dios no viola su palabra, que todos aquellos que moramos sin Cristo iremos al castigo eterno. Todos, solamente los que mueran en Cristo serán los que tendrán vida eterna, pero todos los que moramos en Adán, dice que todo lo que nace de Adán muere, y todos los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo seremos vivificados. Dios no es Dios de muertos, así es que Dios no vive en aquello que está muerto. Nosotros podemos mirar en Marcos 12:26, donde dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Nosotros podemos darnos cuenta que cuando el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de este pasaje, ya hacía muchos años que tanto Abraham como Isaac y Jacob habían muerto. Entonces ya hacía muchos años que Abraham, dice Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, y el Señor Jesucristo nos está hablando que ellos no están muertos. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis, les estaba hablando el Señor. Aquellos hombres que tuvieron una conversación acerca de la resurrección, aquellos que no creían acerca de que los muertos resucitan. Así como en estos tiempos hay muchas personas que piensan y están en la creencia que no resucitan los muertos, o que las personas que mueren después de muertos pueden ser sacados por los seres humanos con sacrificios, con rezos, o hay en algunos lugares donde se enseña que podemos nosotros pagar porque un sacerdote saque una alma del castigo. Y esa es una cosa que es muy difícil, porque no está en las escrituras, no es respaldada por las escrituras, y todo lo que no es respaldado por las escrituras se llama doctrina de hombres y no tiene fundamento en Dios. Podemos estar completamente seguros que todo eso no tiene validez, y toda persona que confíe en esas doctrinas perecerá por toda la eternidad. En el libro de los Efesios 2:1 nos dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Con este pasaje lo que quiero ir recalcando es que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos da a entender que toda persona que está fuera de nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos. Y sabemos bien que aquí se estaba refiriendo a los vivos que no tenían a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Por eso Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí nos está hablando no de una persona que estaba muerta en un ataúd o en un cementerio. Nos está hablando aquellas personas que aceptaron al Señor Jesucristo y renunciaron a la vida terrenal, a la vida de Adán, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando a entender que toda persona que recibimos al Señor Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida. O sea, reforzando lo que hemos venido diciendo. Entonces, toda persona que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, aún permanece en muerte, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo muy claramente que Él es la resurrección y la vida. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, es que nosotros recibimos la vida eterna, que aunque nosotros vamos a morir un día, pero podemos estar completamente confiados y seguros que el Señor Jesucristo nos promete que Él nos dará vida de los muertos y nos levantará en aquel día. Nosotros podemos estar seguros que nosotros no estaremos presentes cuando se siente el juez de toda la creación para juzgar a los vivos y a los muertos en el juicio final. En el segundo versículo de Efesios 2 nos dice así, en el versículo 2,
en el capítulo 2 nos dice, versículo 2 nos dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces podemos mirar que hay un reino de oscuridad, y la palabra de Dios nos dice que hay un príncipe que reina también en la oscuridad, y que todos aquellos que están sin Cristo, estamos bajo el dominio. Cuando estamos sin Cristo, estamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas y todo lo que provenga. Por eso es que yo les vengo diciendo en este corto mensaje que todos los que no recibamos al Señor Jesucristo, toda persona que no reciba al Señor Jesucristo no tendrá parte en el reino de nuestro Dios, y no puede ser sacado ni con rezos, ni con indulgencias, ni con velas, ni porque usted pueda hacer los sacrificios que usted quiera humanamente, pero esos sacrificios no tienen entrada al reino espiritual, porque eso es natural, y la palabra de Dios dice que lo natural no tiene entrada en el reino espiritual. Y la palabra de Dios también nos dice en Apocalipsis 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces podemos entender que toda persona que muera sin Cristo está bajo la potestad de Satanás, y cuando Satanás sea echado al lago de fuego, dice que allí terminará el reinado de Satanás, y todo aquello que pertenezca a Satanás será echado también al lago de fuego. Entonces toda persona que muera sin Cristo va a morir perteneciendo al reino de Satanás, y no puede ser rescatado después de muerto. En el versículo 3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, hablándole el apóstol Pablo a los que ya habían aceptado al Señor Jesucristo, está dando a entender entonces que ya habían salido del reino de Satanás y ahora pertenecían al reino de la luz. Ahora ya Satanás no tenía poder sobre ellos, la muerte ya no tenía poder sobre ellos. Dice: entre los cuales también todos nosotros, contándose también el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nos da a entender que todos aquellos, toda alma que está sin Cristo, es la naturaleza que corre por sus venas. La vida que tiene es una vida que está para ser destruida, porque dice: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que todo lo que nace de Adán nace para morir, y sabemos que vuelvo a recalcarlo, que aunque nosotros hayamos aceptado al Señor Jesucristo, de todos modos vamos a morir. Así como muere el pecador, también va a morir el justo. Pero aquí nos está hablando de la muerte eterna. Dice que todos éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, éramos hijos que estábamos destinados para ir a la condenación eterna. Y en San Juan 3:16 nos aclara bien claramente lo que venimos hablando, porque nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nos dice claramente que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo recibe la vida eterna a través del Señor Jesucristo. ¿Pero qué significa creer? Creer significa aceptar al Señor Jesucristo. Creer significa que nosotros creemos que Él es la vida, y lo recibimos, y creemos que Él es nuestro Salvador, y entregamos todo lo que nosotros tenemos. Creemos ahora en Él y dejamos de creer en todo lo que nosotros creíamos por nuestra propia cuenta, en todas nuestras creencias. Abandonamos nuestras creencias y ahora creemos en el Señor Jesucristo, creemos en lo que Él dice, en lo que Él habla y en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. ¿Cuál fue el propósito de que el Señor Jesucristo vino al mundo? Nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces podemos entender que el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Esto está escrito y está establecido, que todo el mundo será salvo, pero no por medio de sacrificios humanos, no por medio de rezos, sino por
el Señor Jesucristo. Toda persona que muera sin Cristo no tendrá oportunidad de salvarse después de que muera. El versículo 17 es el que leí de San Juan 3:16. Ahora leo el 18, que dice: el que cree en el Hijo no es condenado. O sea, podemos entender que para que nosotros podamos ser salvos se necesita creer. Y un muerto no puede creer. Si nosotros vamos y le preguntamos a un muerto en un ataúd, ¿crees en el Señor Jesucristo? No nos va a contestar. En el infierno todas las personas se van a arrepentir, todas las personas van a creer, pero será demasiado tarde, porque la palabra de Dios nos dice: el que en Él cree no es condenado. Quiere decir que uno de los requisitos para no ir a la condenación es creer en el Señor Jesucristo, pero no después de la muerte, sino antes de ir a la muerte. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, nos está diciendo que toda persona que camina en este mundo, en esta tierra, y no ha creído en el Señor Jesucristo, no va a ir a ser condenado, sino que ya ha sido condenado. ¿Cómo puede usted cambiar lo que Dios ha establecido? ¿Cómo puede un ser humano cambiar lo que Dios ha dejado establecido cuando Él dice: tú que no crees en mí, si mueres sin creer en mí, ya estás condenado? O sea que cuando una persona dice o enseña que un muerto puede ser ayudado después de que muere, está contradiciendo lo que dice Dios mismo y lo que Dios ha establecido. Por eso le he titulado a este corto mensaje: ¿pueden los hombres interceder por los muertos? Que usted que me está escuchando escudriñe las Escrituras y mire claramente lo que nos dice. Nos dice claramente aquí que el que cree en él no es condenado. En San Juan 3:18 dice: pero el que no cree no dice que va a ser condenado, no dice que va a ir, sino nos dice: ya ha sido condenado. Esto es lo que Dios está diciéndonos a través de su palabra. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que el no creer en Cristo, el morir fuera de Cristo sin haber creído en Cristo, nos espera la condenación eterna. Y no dice que vamos a ser condenados. Usted que me está escuchando, si aún no ha recibido al Señor Jesucristo, usted está en condenación, y hoy es tiempo de que usted medite y decida dónde quiere ir. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para darle esa vida eterna, para que usted pase de condenación, de muerte a vida. Hoy usted tiene esa oportunidad. En San Juan 3:36 nos dice, hablando Juan el Bautista, por el Espíritu Santo por medio de Juan el Bautista, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, nos vuelve a decir claramente un testigo más, que es Juan el Bautista, que fue el que vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, cuando nosotros leemos, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces podemos entender que todo el que desecha la palabra no desecha a hombre, sino a Dios mismo. Y todo aquel que no cree en la palabra está desechando lo que Dios dijo, y está rechazando lo que Dios está diciendo a través de su Espíritu Santo. Y si nosotros rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios mismo y estamos rechazando entrar en su reino, porque Dios se manifiesta a través de su palabra, porque Él cumple su palabra, y lo que Dios dijo, Él lo cumple. Así es que la palabra de Dios es Dios mismo manifestándose al mundo, manifestándonos sus pensamientos y dándonos a conocer lo que nos espera después de este mundo, lo que nos espera cuando nosotros moramos. Y Dios nos dice: no esperes que vas a tener la oportunidad de que alguien pueda sacarte. Después de muerto no habrá oportunidad, no habrá nada que te pueda rescatar del lugar donde te encontrarás. Nos dice la siguiente parte de San Juan 3:36, dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. Y note cómo lo dice, no dice estará, dice está sobre él. Entonces, ¿quién podrá quitar la ira de Dios de sobre
aquello que Él ha dicho que su ira está. Podrá cualquier persona que me escuche, podrá cambiar lo que Dios ha dejado establecido. Podrá quitar la ira de Dios de aquello que Él maldijo, de aquello que Dios dice que morirá. Lo que Dios dice que está muerto, y lo que Dios dice que vive, vive. Así es que toda persona que muere sin el Señor Jesucristo está muerto. El único que tiene vida para darnos se llama Jesucristo. Ninguna persona humana puede orar o interceder por un muerto. Podemos interceder por los vivos. Podemos orar los unos por los otros. La palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros y nos ayudemos los unos a los otros en vida. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en su nombre tenemos autoridad para orar, tenemos autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Tenemos autoridad para reprender espíritus, para reprender demonios. O sea, el que nosotros aceptemos al Señor Jesucristo nos da una entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y ahora tenemos una autoridad porque Él es nuestra cabeza, y ahora nosotros caminamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que todos aquellos que están fuera de nuestro Señor Jesucristo están muertos en vida. Aunque caminamos sin Cristo, aunque tenemos una vida, pero es una vida terrenal, una vida pasajera, una vida que no será eterna, una vida que aunque pasará en la eternidad, pero la pasará en la muerte eterna, en la condenación eterna, en el castigo eterno donde estará Satanás y todos sus ángeles. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente en este día. Le he compartido estos versículos, ahí se los dejo cada uno. Usted puede analizarlos, orar y pedirle al Señor Jesucristo. Esto no es para contienda, pero sí es para que nosotros meditemos en estos tiempos que la muerte está rondando, la muerte está llegando a muchos hogares, y la muerte ha llegado a muchos hogares. ¿Está usted preparado si la muerte llegara a su hogar? ¿Está usted preparado para presentarse delante del Señor? Se lo dejo para que usted lo medite. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente y me le guarde.